Empezamos clase número 23, ¿sí? Polinomios y la multiplicación, ¿sí? Hoy vamos a aprender bueno, la clase pasada vimos suma, resta, y hoy nos toca multiplicación. Vamos a ver multiplicación solo, ¿sí? Entonces, en el libro, ¿sí? Figura esto. Para multiplicar o dividir un polinomio por un número real, se debe aplicar la propiedad distributiva y multiplicar o dividir los coeficientes, ¿sí? Y acá está multiplicado el ejemplo, no sé si se ve, ¿sí? Acuérdense que nosotros dijimos que los polinomios llevan letras, en este caso es gx, un polinomio g en variable x, y hay que multiplicarlo por 4. Entonces lo que hace es reemplazar el polinomio gx por lo que sería el gx. Y después hace la propiedad distributiva. Si se acuerdan, esto con nosotros cuando... no vimos ecuaciones nosotros, ¿no? La propiedad distributiva consiste en multiplicar el número que está afuera por los números que están adentro. En este caso solamente se van a multiplicar los coeficientes, ¿sí? Los numeritos. Hay que multiplicarlo con los números que están adentro del paréntesis, todos los números. Exactamente. Fíjense, es 4 por 8, y los exponentes quedarían iguales, ¿o no? Sí, en este caso sí. Fíjense. No entendí. No entendí. Que hay que multiplicar. Fíjate que el 4 está multiplicando a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, 4 por 8, 32. 32, x cubo. 4 por menos 5 sería más por menos menos. 4 por 5, 20. 20x, ¿sí? Más por menos menos. 4 por 2, 8. Menos 8x cuadrado. Y 4 por menos 9, menos 36. Eso es lo que estoy multiplicando. Solamente multiplico los números, ¿sí? Cuando yo tengo una división, va a pasar exactamente lo mismo. Yo voy a dividir lo que está adentro por lo que está afuera. ¿Sí? Entonces, 12 dividido 3 me da 4. Bien. Menos 7 dividido 3, como no es una división entera, lo dejo expresado como fracción. Acuérdense que la línea de fracción quiere decir división. Entonces, 7 dividido 3 quedaría. O 7 tercios. En cambio, cuando yo puedo realizar la división, pongo el resultado. 15 dividido 3 me da 5. ¿Sí? 9 menos 9 dividido 3 me da menos 3. Y recuerden poner la x. ¿Sí? En este caso, x cubo. Fíjense que las x no cambiaron nada. Lo único que cambiaron son los números. ¿Sí? Después dice, para multiplicar dos polinomios se debe aplicar la propiedad distributiva multiplicando sus coeficientes y aplicando la propiedad del producto de dos potencias de igual base. Básicamente, si yo tengo dos letras que son iguales y se están multiplicando, los exponentes se suman. ¿Sí? Y acá es lo que está mostrando, ¿sí? Ya es un poquito más completo. Fíjense, que dice, menos 2 por menos 4. Y acá lo deja expresado por partes, el menos 2 del primero y el menos 4x cuadrado. ¿Sí? Recuerden que los números negativos van entre paréntesis. Y después se escribe el resultado acá. Ahora lo vamos a hacer en un papel para que quede un poquito más claro. ¿Sí? ¿O quieren que directamente los explique en un papel este? Profe, igual se entiende ahí, o sea, por ejemplo, o sea, como que ahí está más expresado en la parte de ahí del medio. En cambio, después cuando ya tiene el resultado es como, es una cuenta normal, 2 por 4, 8, 4 por 5, 20, 4 por 3, 12. Está expresado paso por paso. Algunos los miren. ¿Sí? Fíjense que acá queda 8 y queda x a la quinta. ¿Por qué? Porque yo tengo x cuadrado por x3. 2 más 3 me queda x a la 5. ¿Sí? El siguiente término es más 5x por menos 4x cubo. 5 por 4, 20. Tengo una x acá. Y tengo 3, tengo 4x. Entonces queda menos 20, que está acá. Menos 20x a la cuarta. Y lo mismo pasa con el 3. Cuando no tiene x, queda la x que ya tenía. En este caso, menos 3 por menos 4 me da 12x cubo. Que es el último. O sea, por ejemplo, o sea, se sumaría el exponente del 4x y como o sea, como, por ejemplo, como el 5x no tiene número, se cuenta como un 1, como, o sea, el exponente tiene 1. Una x, acuérdense que no se pone el 1. El 3 no tiene, entonces quedan las 3x. ¿Sí? Igual ahora vamos a hacer unos ejemplitos, ¿sí? Okay. Y acá tienen la doble distributiva. Cuando yo tengo que hacer el primero por el primero por el segundo por el primero, ¿sí? Fíjense. O sea, el primero multiplico por 2 y el segundo también. Va a ser un poquito más largo.
Sí, fíjense que acá está expresado paso por paso. Igual ahora lo vamos a hacer en un papel para que quede un poquito más claro porque hay mucho quilombo X. O no sé si llegan a entender. Sí, fíjense. Menos 3x cuadrado por 6x, que está acá. ¿Sí? Menos 3 por 6 y el resultado lo pone acá. ¿Sí? Después, menos 3x cuadrado por menos 2x cubo, que sería acá, esta parte. Fíjense que agrupo los números con los números, la x con la x. Menos por menos más, 3 por 2, 6, que lo puso acá. Y como tengo 2 y 3, tengo 5. Después, en la otra distributiva, 4x a la quinta por 6x, que sería esta parte. Fíjense. Uy. Entonces 4 por 6, 24. Tengo x a la quinta y tengo una x. En total tengo 6. 24x a la sexta. ¿Sí? Y después el último término sería 4x a la quinta por menos 2x a la tercera. Está acá. Entonces más por menos, menos 4 por 2, 8. Tengo 5 y tengo 3, tengo 8. Menos 8x a la octava. ¿Sí? Esto por lo general después se ordena. Porque para que sea más fácil la corrección, para hacer, en caso que tengamos cálculos combinados con estas expresiones, ¿sí? Entonces, esta sería la explicación y acá vienen los ejercicios, ¿sí? Ahora vamos a hacer ejemplitos. Y hay ejercicios, los que están en el recuadro verde son de otro libro, ¿sí? Porque eran muy pocos ejercicios para este tema, ¿sí? Vamos a hacer a modo de resumen, para que entiendan. Vamos a ir a la otra cámara. ¿Se ve? Uy, está muy cerca. Sí, se ve, profe. Entonces, yo puedo multiplicar monomios. Entonces, cuando son monomios, recuerden que son un solo término. Entonces, si yo tengo 2x cuadrado por 3x a la quinta, lo que voy a multiplicar son números con números. Entonces voy a tener, ¿qué cosa? 2 por 3, 6. Tengo 2 y tengo 5, en realidad tengo x a la 7. Esa es la multiplicación de monomios. Los números se multiplican con los números, las letras se suman los exponentes, siempre que sean iguales, ¿sí? Y va a pasar lo mismo con la regla de signos. Si yo tengo menos 15 x tercera por menos 8, me pasé un poquito. Vamos a poner un número más fácil, 10, vamos a poner. 10x, entonces, ¿qué sería? Menos por menos más. 15 por 10, 150. Tengo 3 y tengo una, ahora tengo x a la cuarta. Así de sencillo. El tema se complica cuando yo tengo un monomio por un polinomio. Por ejemplo, yo puedo tener 2x cuadrado por 3x tercera menos 5x más 2. ¿Sí? Entonces acá lo primero que voy a hacer, voy a aplicar propiedad distributiva. La propiedad distributiva, si se acuerdan, como dijimos recién, es multiplicar lo que está afuera por lo que está adentro. Esto por esto, esto por esto y esto por esto. Entonces seguimos número con número y letras con letras. Entonces 2 por 3, 6. 6. Sí, vamos a ver si se ve bien. 6. Tengo 2 y tengo 3, en total tengo x a la quinta. ¿Sí? Después 2 por menos 5, menos 10. ¿Sí? Tengo 2 y tengo 1, en total tengo x a la 3. Al cubo. Exactamente. Después tengo 2 por 2, 4. 4. Tengo 2, pero no tengo nada. Entonces, ¿cuántas me quedan? 1. 2. 2. 1. 2, porque acá no hay x, entonces me quedan solamente las x de este lado. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, eso sería una distributiva sencilla de un monomio por un polinomio. ¿Sí? Si tiene, por ejemplo, 10 términos, tengo que multiplicar esos 10 términos por el que está afuera. ¿Sí? Y después habla de la doble distributiva. La doble distributiva puede ser, por ejemplo, 2x menos 3 por 5x cuadrado menos 8x más, vamos a poner 4. En este caso, si se fijan, es un poquito más largo, no son de 2, es un binomio por un trinomio. Entonces yo voy a, sí o sí tengo que hacer la doble distributiva, ¿sí?
Entonces, el primero, el 2x, voy a multiplicar por todo esto. Y después el 3 por todo esto. Si se fijan, el polinomio que estaba en segundo lugar está completo y ordenado en forma decreciente. Porque tengo una x a la 2, la x que no tiene ninguna potencia, o sea, estaría a la 1, ¿sí? Y el 4 que no tiene un mérito. Por lo tanto, cuando yo los multiplique, me van a quedar en forma ordenada, ¿sí? Entonces, empecemos. Sería. Hagamos primero la primera distributiva. Este por este y este por este. ¿Sí? 2 por 5. 10. 10. 10. Tengo x a la 1 por x2. X al cubo. X al X al cubo. Muy bien. 2x por menos 8 sería 2 por menos 8 menos 16. Tengo una. Tengo una. ¿Cuántas x tengo? 2. 2. Cuadrado. Exacto. 2x por más 4 8. más 8x. Y ahora 8. tendría que multiplicar el segundo término. Sería este por este por este por este. Y lo voy a anotar al costadito, ¿sí? Esa es la doble distributiva. Entonces, menos por más, menos. 3 Menos. por 5, 15. Este no tiene x, pero este sí tiene x. Entonces me Al queda cubo. x X. cuadrado. Al cubo no, porque si tengo una sola, acá no tiene x. Sería el cubo si acá habría una x. Cuando es un número solito por una expresión, acuérdense como hicimos al principio, quedan las mismas x, ¿sí? Lleva, el mismo, lleva la X y el exponente. Sí. El mismo Menos. exponente. Exacto. Menos por menos más. 3 por 8, 24. 24x, ¿sí? Y después el último, menos 3 por 4, menos 12. Fíjense que cuando yo hago la doble distributiva, por lo general van a quedar términos semejantes. ¿Sí? Si se Ya ahí fijan termina acá, la cuenta, profe. no termina la cuenta. Tengo 10x cubo menos 16x cuadrado más 8x menos 15x cuadrado más 24x menos 12. Yo tengo este, que es semejante con este. ¿Y qué hacía con los polinomios que eran semejantes? Los tenía que agrupar. Entonces bajo 10x cubo menos 16 menos 15 menos 31. Hay que hacer lo mismo que hicimos con los polinomios, profe, ordenarlos o sea... Ordenarlos y sumarlos cuando se puedan. Claro. Entonces, fíjense que tengo acá 8x y tengo 24x. Esos son iguales, por lo tanto, sí, hay que juntarlos. 8 más 24. 31. ¿Cuánto? 32. 32. Ah, 32, pero 32. Y después me quedo el término solito, 12. Entonces mi ejercicio termina ahí. Ahí termina nomás. Ahí termina. No se encuentra el valor numérico en este caso. No es muy complicado, no es muy difícil. Eso sería la multiplicación. ¿Se entendió? Y así hay que hacer con todos los ejercicios. Sí. Profe. Sí, sí. ¿Lo puedes explicar una vez más? Que no lo entendí. ¿Querés que explique otro ejercicio o el mismo? Sí, por favor. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a poner, por ejemplo... Uno largo. ¿Uno largo? Vamos a poner X... Uno nivel profesor. No, a nivel profesor los mato. De a poco, Brandon, si no... Vamos a ver cómo andan con la tabla del 7 y con las otras tablas. Entonces, fíjense, tengo 5x más 2, todo multiplicado por menos 8x cuadrado más 7x menos 3. Entonces, empezamos haciendo la distributiva con el 5, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar 5 por 8, 5 por 7 y 5 por 3. ¿Sí? Vamos a hacerlo acá abajo para que nos quede bien. 5 por menos 8, 40. Menos 40. Tengo una x y tengo 2, tengo x al cubo. X al cubo. ¿Sí? 5x por más 7. 35. Más 35. Tengo 1 y tengo 1, en total tengo x al cuadrado. ¿Sí? 5x por menos 3 me queda menos 15x.
¿Sí? Hasta ahí vamos. Ahora multiplicaría con el 2. ¿Sí? Fíjense que cuando yo multiplico con el 2, ¿sí? Van a quedar, les enseño un truco, ¿sí? Van a quedar, por ejemplo, 2 por menos 8 me va a quedar menos 16x cuadrado. ¿Sí? Y yo ese 16x cuadrado lo voy a anotar acá. Menos 16x cuadrado. ¿Por qué? Porque voy a anotar el cuadrado bajo el cuadrado. ¿Se entendió? Fíjense. Sí. 2 por más 7x me queda 14. más 14x. Fíjense, quedó la x debajo de la x. Y más 2 por menos 3, menos 6. ¿Para qué hice esto? Para hacer lo siguiente. Trazo una línea y sumo. Entonces, como el menos 40x cubo no tiene nada, baja. Pero ¿qué pasa? Acá estos dos son iguales. Entonces, 35 menos 16. Mm. 19. 19. 19, muy bien. 19x cuadrado. Menos 15 más 14. 1. 1. 1. 1. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Y después me quedo menos 6. De esta manera yo me doy cuenta más rápidamente qué es lo que tengo que sumar, porque anoté los que son semejantes uno debajo del otro. En vez de hacerlo a lo largo como lo hice acá y señalando, lo hago más corto, pero uno debajo del otro. Siempre y cuando tengan la misma X, por así decirlo. Sean términos semejantes. Son dos formas de hacerlo. Ustedes eligen la que sea más fácil para ustedes. Esa es la que hiciste como suman, profe. Claro, es como sumas. A veces es el resultado más práctico. ¿Se entendió? Sí. Bueno, bien. En la fotocopia ejercicio 9, si se fijan, es fácil. No es nada complicado. ¿Sí? 3 por 5, 15. Tengo una y tengo 3. Me queda 15x a la cuarta. ¿Sí? Fíjense que esto nomás. es exactamente lo mismo. Profe, y los que no tienen número ahí en la X se pone 1. Exactamente, así como lo puse yo acá. Le podemos poner un 1, entonces me quedaría menos por menos más, 1 por 8, 8. Tengo 3 y tengo 7, tengo 10. Sería 8x a la décima potencia. ¿Sí? Uy, Sí. salió grande el 1. Oh, tengo que comprarme un... Sí, fíjense. Después acá está... Uy, se me fue mucho. Ah, no, acá está. Una multiplicación sencilla y acá una con binomio. No es muy complicado. Ah, sí. ¿Sí? Después, el punto 10, hacer la expresión de la superficie de cada figura. Entonces, acuérdense que la superficie hay que multiplicar los lados. Sí. ¿Sí? ¿Multiplicar o sumar? Superficie. Profe, ¿puedo hacer un ejemplo? Pero si no hace Ayer falta, lo vimos, va la anterior clase. si multiplicamos, no vimos multiplicación ayer. La otra vez vimos superficie. Las superficies se suman los lados. En la... Perdón, en el perímetro. En el perímetro se suman los lados. Las superficies se multiplican los lados. En este caso, como es un rectángulo, sería base por... ¿Por qué? Altura. Por altura. Entonces ustedes tendrían que armarlo. Esperen que lo armamos. Lo escribimos, quedaría. Por lo general conviene siempre escribir el polinomio más corto primero. Alto pedo. 5x menos 2x al cubo, me parece que es. Más 4x cuadrado. Tendrían que hacer esta multiplicación ustedes. ¿Sí? Porque esta sería la altura en mi triángulo, en el rectángulo, perdón. 3x cuadrado menos 2x está acá y el otro es 5x menos 2x cubo más 4x cuadrado. Sería la parte de abajo. Entonces, base, altura. Como la multiplicación es conmutativa, me conviene poner el más corto primero.
vamos a tener que hacer 3x cuadrado menos 2x por 5x menos 2x cubo más 4x cuadrado. Entonces, distributiva, este por este, este por este, este por este, y después al revés. Con el otro número. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer ahí. No es muy complicado, lo mismo que hicimos recién. ¿Sí? Luego es un numerito entonces un poquito más grande. En el ejercicio... Profe, y el resultado es la superficie, ¿no? Claro, la expresión de la superficie. No va a dar un número, sino que va a dar un polinomio. En este caso va a dar un polinomio de grado 5. ¿Sí? Va a tener una x a la quinta. Bien. Después, para hallar la superficie, recuerdan, del triángulo es base por altura dividido 2. ¿Sí? Viene aparejado con el primer ejemplo. ¿Sí? Fíjense que en vez de dividido 3 va a ser dividido 2. Entonces solamente van a dividir los números cuando hagan la multiplicación. ¿Se entiende? ¿Cómo, profe? No entendí. Hacemos un ejemplo. Sí. Hacemos un ejemplito. Va uno parecido para que no robarles el ejercicio. Esperen que dibujo mi triángulo. Buah, hoy me salió un triángulo. Van a decir que no te levantas temprano, Rodrigo. Y bueno. ¿Qué va a hacer? Bien. Mi triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, tengo la base por la altura. Según la fórmula, sí, sería superficie de un triángulo es igual a base por altura dividido 2. ¿Sí? Entonces, mi base es esta. Entonces, menos 3x cuadrado más 5x menos 2 por la altura. En este caso sería menos 3x más 2. ¿Sí? Y después a todo este resultado lo tengo que dividir en 2. Porque me está diciendo que hay que dividir en 2 el resultado. Si lo puse con corchetes para no olvidarme. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a hacer la distributiva. Sí, si quiero la hago en aparte y si no la hago acá, pero va a quedar más largo. Sí. Ahora, que esté el polinomio más grande adelante no quita nada. Único que va a ser distributiva con 3 o directamente hago así. ¿Lo hago así o lo ordeno? Para que quede más cómodo. ¿Cómo, profe? Recuerden que la multiplicación, les digo que es conmutativa. Quiere decir que es lo mismo que multiplique este primero con este o este con este. Si yo dejo el primero va a quedar una triple distributiva, por así decirlo. No, el segundo, profe, ya, 2. Entonces, y me conviene ordenarlo para facilitarlo. O directamente lo hago en cálculo auxiliar. Sí, en un cálculo auxiliar. Vamos a hacer un cálculo auxiliar. Entonces, cálculo auxiliar. Ya anotaría. Menos 3x más 2 por menos 3x cuadrado más 5x menos 2. ¿Ahí se ve? Entonces, Sí. queda el primero con el primero, ¿no? Este con este, este con este y este con este. Menos. Por menos, más. Entonces me queda más 3 por 3, 9. 9x cubo. Menos 3 por 5 me queda 15. menos 15x a la 2. Después, menos 3x por menos 2 me queda 6. más 6x. Vamos con el segundo término. Este por este, este por este y este por este. Entonces, 2 6. por menos 3 me queda 6. menos 6x cuadrado. 2 por 5 me queda 10x. Y 2 por menos 2 me queda menos 4. Por lo tanto, me quedó 9x cubo menos 21x cuadrado más 16x menos 4. Este numerito lo vamos a poner acá arriba.
Entonces nos quedó 9x cubo menos 21x cuadrado más 16x menos 4. Todo esto dividido 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir los números. Recuerden que dijimos que si no me da división entera, no me da resultado entero, lo dejo expresado como fracción. 9 dividido 2 me da 4,5, pero no estoy manejando decimales. Entonces directamente pongo 9 dividido 2, o 9 medios de x cubo. Menos por más, menos 21 dividido 2, va a pasar lo mismo. 21 medios de x cuadrado. En cambio, cuando hago el 16 dividido 2 me da 8. 8x. Menos 4 dividido 2 me da menos 2. ¿Sí? Cuando yo me da resultado entero, pongo resultado entero. Si me da decimal, lo expreso como fracción. Y ese sería el resultado. ¿Sí? Así tendrían que hacer el del triángulo. Claro que estos son otros números. Recuerden que no es el mismo ejercicio. ¿Se entendió? Sí. No, profe, no entendí. O sea, la última parte. Acá, fíjate que yo tengo 9 dividido 2, me da 4,5, pero yo no quiero usar decimales. Aparte, no sé, no es medio impreciso usar decimales. Entonces directamente lo pongo 9 medios. Esta línea de la fracción que hace división, lo dejo expresado. Lo mismo, 21 dividido 2 me da 10,5, pero no voy a poner 10,5, pongo directamente 21 dividido 2, o 21 medios. Ah, profe, ya entendí, lo estás dividiendo, ¿sí? Por eso no me cerró. Claro, pero como no quiero poner decimales, lo dejo expresado como fracción. ¿Sí? Sí, sí. Bien, ese sería el ejercicio B con otros números. Bien, y tienen un par más de ejercicios, creo que eran 3. ¿Sí? 3 ejercicios más para hacer. Sí. ¿Sí? Eso sería lo que hay que hacer. No es muy complicado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, No, profe.